Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en la fe. Es un gusto esta mañana estar con ustedes. Mi nombre es David López Salgado y teniendo en mente que el libro de Nehemías luego se nos esconde en la Biblia, mientras doy la introducción, ¿por qué no se toma un tiempecito para encontrarlo en la Biblia física? Ahora los que tienen el teléfono, ahí sí ya se la pusieron más fácil. Es interesante cómo luego uno tiene las prácticas ya estandarizadas de cómo busca los libros de la Biblia. Generalmente cuando alguien no encuentra un libro de la Biblia, toma de referencia libros cercanos más grandes. Y en una ocasión teníamos Biblias similares y un chico abrió el índice y encontró el libro y nos decía a todos, muy bien, búsquenlo en la página 761. Y a todos nos pareció tan extraño, pero es intuitivo, ¿verdad? O sea, si todas las Biblias estuvieran estandarizadas sería muy fácil buscarlo por el número de página, pero no todas funcionan igual. Muy bien. Esta mañana seguiremos conversando acerca del libro de Nehemías. Hemos sido desafiados grandemente por muchos de los mensajes que el Señor ha permitido que podamos escuchar basados en este libro. Recordemos la semana pasada observábamos cómo el Señor nos desafiaba a luchar por la familia, por nuestras familias. Había redoblado los esfuerzos los enemigos de Nehemías para llevar abajo su obra. Y hoy haremos referencia a algunos de estos eventos que platicamos la semana pasada, porque seguiremos hablando de este capítulo 4. Se burlaron de ellos, recordarán que en el versículo 3 dicen, aún los que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Entonces había una constante burla y menosprecio por lo que ellos estaban haciendo. Y brevemente, para exponer lo que conversaremos el día de hoy, para tenerlo de contexto, quisiera que tengamos un par de datos a la mano, un par de ideas a la mano, para que a la hora de entrar al texto podamos usarlas de referencia. Primeramente, entender que en guerras, en grandes movimientos, en grandes batallas, en ocasiones son las pequeñas ganancias las que hacen la diferencia. Hay un libro muy famoso que se llama Hábitos Atómicos, y en ese libro el autor describe cómo un equipo de ciclismo de Inglaterra era de los últimos, de los peores en Europa, y ellos querían ganar el Tour de Francia, querían ganar de la Vuelta de Italia y querían ser mejores, querían llevar al país a la cima. Y empezaron a compararse con otros equipos y se dieron cuenta que no había mucha diferencia. Y entonces la manera en que lograron llegar a la cima fue enfocándose en esas pequeñas ganancias que podían tener. Entonces, si su desempeño podía mejorar un 2% por mejorar su equipo de ciclismo, las licras que utilizan, entonces eso ya era un 2% de ganancia. Si podían mejorar su rendimiento con una mejor alimentación, era otro porcentaje, aunque fuera un 1%. Pero todos esos pequeños porcentajes, ya en 10 o 15 áreas, representaba un alto porcentaje con el cual ganar al enemigo. Algo así pasaba en las batallas, algo así pasaba muchas veces en los sitios. Si no había manera de derrotar al enemigo, o si sabían que no tenían opción en un sitio de aguantar hasta que vinieran los refuerzos, la ciudad en muchos casos se rendía. Pero eran esas pequeñas ganancias las que determinaban a veces las guerras. En el caso del Imperio Romano, eso ocurrió. Muchas personas preguntan, ¿por qué cayó el Imperio Romano? Bueno, no podemos hablar de un solo factor. Habían muchos factores. No siempre fue una sola razón que llevó a la caída del Imperio Romano. Lo mismo ocurría en las batallas. Hay batallas en las que un ejército de 50,000 se enfrentaba con uno de 40,000 o 35,000. Y el ejército de 35,000, si desplegaba a sus soldados de cierta manera y si lograba flanquear, con que se flanqueara un lado, es decir, estaban los dos ejércitos en paralelo, y por un lado que se lograra flanquear y empezaran a caer los soldados acá,
cuando se veían rodeados de dos frentes, empezaban la retirada. Y si un grupo empezaba la retirada, los demás soldados, al ver a sus compañeros retirándose, también se retiraban. En esto podemos culpar a Hollywood de pintarnos una imagen de las batallas nada realista. Creo que todos hemos visto esas batallas en Hollywood donde entran dos ejércitos corriendo y empiezan todos a agarrarse de espadazos a ver quién mata a más personas antes de que lo maten. Eso es pura película, así no funcionaban las guerras. El que hiciera eso estaba loco. Todos confiaban en una línea cohesionada de personas hombro a hombro y luchaban contra el enemigo de frente y solo podían luchar contra un frente. Si llegaba la caballería y tenía un ejército enfrente y llegaba la caballería de lado, caballería enemiga de lado, empezaban la retirada y empezaban a huir, porque nadie puede luchar contra dos frentes. Entonces, de esa manera funcionaban los ejércitos y de esa manera ejércitos pequeños. Varias veces, el caso muy puntual de Alejandro Magno cuando lucha contra los persas en la batalla de Gaugamela, era su ejército menor, pero estaban tan esparcidos que también incluso la comunicación era un desafío. Por ende, la trompeta y el escuchar a la trompeta era muy importante. Vamos a ver en Nehemías cómo la trompeta jugaba un papel importante. El escuchar la trompeta, porque la gente no... Igual que en las películas, retirada, y todos gritan retirada. No funcionaba así. Tocaban la trompeta porque en ese griterío nadie iba a escuchar al general gritando retirada. Lo mismo pasaba acá. Tenían que escuchar y agudizar el oído para escuchar la trompeta. Pero también, como mencionaba en las batallas, una pequeña pérdida sustancial en una batalla desmoralizaba a todo el enemigo. Es decir, si mi propio ejército empiezo a ver a mis camaradas, aunque estén a 500 metros, que empiezan a retirarse, ya me da miedo perder la vida. Y empezábamos la retirada. Y las masacres que se daban en esas guerras no eran por la línea de frente, era porque cuando un ejército huía, el otro llegaba y de espaldas los mataban. Ahí es donde se daban las verdaderas pérdidas en las guerras. Entonces, una pequeña caída en la moral de las tropas podía acabar con todo el ejército. La moral era importantísima. Que se vieran, aunque sea levemente, empujados y sin esperanza, empezaban a correr. Y por eso en muchas ocasiones los generales, cuando veían que algunas de sus tropas ya estaban flaqueando, se iban a ese lado y les levantaban la moral para que no flaquearan, porque si flaqueaban se acababa toda la guerra. Entonces, en el caso de las batallas, un pequeño cambio en algún flanco lo determinaba todo. 2, buena comunicación, escuchar bien la trompeta. En el caso del muro, algo similar pudo haber pasado. La moral era importante. Con una familia que exterminara a los enemigos, era suficiente para que toda la moral de las personas que estaban ahí cayera, con uno solo. En el caso de Israel, eso les ocurrió cuando pasan del Mar Rojo. Con una cosita que pasa, empieza a bajar la moral. Y si baja la moral de unos, se contagia a los demás y baja la moral de todos. Tener la moral alta era muy importante. Ahora recordemos que cuando leíamos en el capítulo 4, se nos menciona en el versículo 7, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación del muro de Israel. ¿Qué implicaba eso? Samaria. ¿Se acordarán dónde estaba Samaria? Estaba al norte de Jerusalén. Samaria al norte. Entonces Sanbalat estaba al norte. En el caso de Tobías y los amonitas, Amón estaba al este. Los árabes de Gesem estaban al sur. Y los que ubican el mapa de Israel, ¿dónde estaban los filisteos? En el oeste, en la costa. Asdod era una ciudad filistea en tiempos de David. En este caso era una ciudad filistea también, en la costa. Entonces tenían al norte, al este, al sur y al oeste enemigos. Estaban rodeados prácticamente. Y como mencioné al inicio, tenemos esos desprecios que siguen teniendo impacto en los versículos que estaremos viendo el día de hoy.
Leo del versículo 2, 3 y el versículo 11. Dice el versículo 2: habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías el ammonita estaba cerca de él y dijo: aún los que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Y el versículo 11: nuestros enemigos decían: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Es decir, no se van a enterar cuando entremos a la ciudad y los destruyamos. ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Ese es el escenario que tenía Nehemías al inicio del versículo 15 que estaremos hablando hoy. Podían pausar la obra y posiblemente hablar con el rey, solicitar del rey 4 meses a esperar a que llegara cualquier cosa con el rey. Ustedes saben que la burocracia real podría ser un problema. Entonces, pausar las cosas para que el rey fuera el que les diera la victoria contra sus enemigos y ya con ese respaldo continuar la obra. El problema de eso, supongo, es la burocracia que destruye todo proceso verdadero de cambio. Pausar la obra era una opción. Segundo, plantear una batalla contra los enemigos. Ya si quieren guerra, planteémosles guerra. Seguramente alguno de los aliados de Nehemías pudo haber expuesto esa idea. ¿Quieren guerra? Démosles guerra. Planteémosles batalla. Sería muy difícil, eran 4 zonas, estaban rodeados, y 2, eso era lo que querían sus enemigos. Que el pueblo de Israel se levantara en armas, y eso apesta a rebelión. Y Jerusalén tenía fama de ser una ciudad bastante rebelde. Otra opción era armar más a los hombres. Solo que con el peso de las armas, con la armadura, se ralentiza el trabajo. El arma más básica y útil en la antigüedad, de nuevo a diferencia de lo que nos hace creer Hollywood, era una lanza. Una lanza siempre le ganaba la espada, a menos que estuvieran en interior. En interior sí ganaba la espada, pero afuera una lanza era mucho más útil. Cargar una lanza es muy estorboso. Aunque nos la pongamos así de forma vertical, es muy estorboso. Y trabajar con una lanza al lado es muy estorboso. Se ralentiza el trabajo. Requeriría de más esfuerzo y por ende la moral bajaría. Si se dan cuenta sus hombres, sus constructores, que necesitan el doble de esfuerzo, que necesitan el doble de coordinación para una obra que a fin de cuentas, ¿para qué reconstruir la muralla? Baja la moral. Otro requeriría de centinelas despiertos, apostados a cada cierta distancia para repeler el ataque. Tenían que haber centinelas cada, no sé, pensemos unos 30, 40 metros, pues los centinelas podían ver de lejos, se acerca el enemigo, tocan trompetas, se reúnen en el sitio de ataque y repelen el ataque. Entonces, con centinelas hay menos mano de obra. Y la tercera sería que requerirían estar velando para prepararse para la batalla. Es más fácil tener enfrente un ejército enemigo y estar pensando que allá tengo el enemigo, estoy ya mentalizado a que voy a pelear una guerra, ya hice las paces con mi suerte y a eso voy. Pero estamos construyendo y en la noche me espera mi familia en mi casa, pero a la vez no sé si hoy me vayan a atacar y no sé si vaya a haber una guerra hoy, no sé si vaya a haber una pequeña batalla. ¿Puedo concentrarme en mi trabajo? Posiblemente no. Posiblemente todos estos hombres estarían con bruxismo en la noche ahí mascándose los dientes con toda la presión y el nervio, ¿verdad? Estarían muy tensos. Eso requeriría levantar la moral de sus hombres. ¿Qué tenía? ¿Qué opciones? ¿Qué iba a decidir Nehemías hacer? Bueno, vamos a leer el texto del versículo 15 hasta el versículo 23.
Dice lo siguiente: sucedió que nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Desde aquel día, la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas, y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá. De nuevo, que tenían escudos, arcos, corazas. Eso pesa. Eso pesa. En una batalla, generalmente las personas se ceñían, se preparaban para la batalla y luchaban. Andar con eso todo el día en el calor abrasador de esa región de Judea sería desgastante. Bueno, los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra empuñaban un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará con nosotros, por nosotros. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas del despuntar del alba hasta que salían las estrellas. En aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su ayudante pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de centinela por la noche y de obrero por el día. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis criados, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma aún en el agua. Leo de la versión Nueva Biblia de las Américas, porque el versículo 23 va a variar un poquito entre versiones. Si notamos cuidadosamente del versículo 15 en adelante, vemos que Nehemías entendió que los planes de sus enemigos habían sido desbaratados. Dice sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes. Habiendo visto eso por lo que se dio en el pasaje que se predicó la semana pasada, entonces vuelven a su trabajo, redoblan esfuerzos. Y acá vemos algo interesante. Lo primero que habían dicho sus enemigos era: esta muralla hasta las zorras la van a derribar. Habían intentado desmoralizar al pueblo, ridiculizarlos. Y Nehemías tuvo la entereza y la confianza en Dios de levantar la moral. Eso requería un esfuerzo muy grande. Si vemos la descripción que se da hasta el versículo 18, vemos a dos grupos de personas. Había un grupo de personas que tenían corazas, que tenían espada, que tenían lanza, escudo, arcos, flechas, dependiendo su función dentro del ejército. Y de nuevo, estas personas tenían que estar todo el día bajo ese calor, listos para la batalla. Y la otra mitad eran personas que iban a estar construyendo. Los que construían, unos empuñaban un arma, una lanza, otros se enseñaban una espada. Y posiblemente los de la lanza trabajaban, ya sea si estaban cargando, podían cargar peso en su cabeza o en su espalda, y con la otra traían su lanza. Y otros que estaban trabajando con la espada aquí en el lomo, constantemente con el temor de que la guerra podría llegar a ellos, la batalla podría llegar a ellos en cualquier momento. Eso requería un esfuerzo muy grande. También vemos cosas interesantes en el versículo 19 y el versículo 20. Tenían que velar y prestar oído atento. Dice el versículo 19: la obra es grande y extensa y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. En el lugar que oigan el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Tenían que velar y escuchar bien.
A veces pensamos que las grandes obras que hizo el Señor a través de sus siervos fueron fáciles, fueron sencillas. Pero un trabajador aquí la tenía difícil. Uno, tenía que concentrarse en hacer bien el trabajo, en construir bien la muralla. Tendrían que tener su plomada, sus instrumentos de ingeniería y construir bien la muralla. Una muralla mal construida no servía absolutamente de nada. Segundo, tendrían esfuerzo físico extenuante, mucho esfuerzo. Cargar cosas, agacharse, requería esfuerzo físico. Tres, aparte tenían que cargar un arma. Y cuatro, tenían que estar atentos al sonido de la trompeta. Y si en algún momento se presentaba la oportunidad de pelear, tendrían que ir a pelear a pesar de su cansancio, a pesar del calor. ¿Y cuántas veces nosotros tantito calor no aguantamos por la hora del Señor, verdad? Tantita incomodidad. Y hemos escuchado de grandes hombres y mujeres de Dios que de repente cuando uno escucha dice, wow, estaban dispuestos a dormir en el descampado, sí. Estaban dispuestos a morir en el piso, sí. Estaban dispuestos a no comer por días por llevar el mensaje del Señor, sí. Wow. La persona que desea ser usada por Dios debe de estar dispuesta a ser un obrero, una obrera o un líder como Nehemías. No solamente estar atento, no solamente estar precavido, también tenemos otro punto muy grande. ¿Quién iba a luchar por ellos? ¿En dónde radicaba la esperanza de Nehemías? Radicaba en que Dios iba a luchar por ellos, que la gloria sería para Dios. La misma confianza que tenía el rey David cuando luchó contra Goliat. Siempre lo digo, las personas imaginan, sí, el rey David peleando, pero ¿por qué lo hacía? Lo hacía para la gloria de Dios. Y en este caso Nehemías decía, Dios peleará por nosotros, confiemos en Dios. Era una confianza que por un lado traía una espada con valor y determinación, pero por otro lado, confianza en Dios. Si estoy haciendo la obra de Dios, si Dios me ha mostrado claramente en su palabra que esa es su voluntad para mi vida, puedo confiar en Él. Y yo he escuchado muchas personas que de pronto me dicen, si te contara todo lo que Dios ha hecho en mi vida, si te contara todos los milagros que Dios hizo en tal proceso. Y cuando escucho de todo eso, mi corazón se regocija y digo, verdaderamente, Señor, que haces milagros. Pero eso requiere que demos el paso de fe, el que cuesta mucho. Que cuesta mucho. Y finalmente vemos también en los versículos 21 al 23. Para entender esto, especialmente el último versículo, el 23, hay varias traducciones. Hay Biblias que traducen se desnudaban o se quitaban la ropa solo para lavarse. Otros dicen cada uno tenía un recipiente de agua. La Nueva Biblia de las Américas por eso coloca palabras en itálicas o cursivas, porque son palabras que se insertan para que haga sentido el texto. La Nueva Traducción Viviente dice incluso cuando íbamos por agua. No nos quitamos la ropa, incluso cuando íbamos por agua. Reina Valera traduce se quitaban la ropa solamente para bañarse. En la Septuaginta eso está omitido. Entonces está un poco confuso ese texto, pero lo que sí podemos asegurar es que de alguna manera tiene implicaciones de valor y esfuerzo, incluso en algo relacionado con agua, ya sea para únicamente se quitaban las ropas y tenían sus armas incluso para bañarse, o incluso cuando iban por agua. Es decir, no los agarraban desprevenidos en ningún momento. Pongámoslo de esa manera. Y esto tiene un concepto que, terminando este breve vistazo del pasaje, voy a enfatizar mucho: el velar. Velar.
no los podían agarrar desprevenidos. Era la batalla tan importante que no los podían agarrar desprevenidos. La labor que estaban haciendo era tan determinante que no los podían agarrar desprevenidos. Y en esta sección Nehemías probablemente ataca la crítica y el problema que se había presentado en el versículo 10 y el versículo 12 del mismo pasaje. Algunas personas cantaban desfallecidos, tristes. Desfallecen las fuerzas de los cargadores y nos queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. Y Nehemías, con su liderazgo, con su fe puesta en Dios, redobló esfuerzos. Fue capaz de redoblar esfuerzos y lograr una tarea que parecía inútil. ¿De qué manera podemos extraer algunas lecciones de este pasaje? Creo que el pasaje es una narración bastante clara, salta a la vista muchas cosas. Voy a enfocarme en dos cosas. La primera, voy a dedicarle un poco de tiempo, pero es muy importante. Nos habla de la importancia de no desfallecer. Para Nehemías parecía que todo a su alrededor le jugaba en contra. Parecía que no había esperanza. Y tenemos a dos personas, tanto al siervo como al líder. En ocasiones el siervo, la persona que está laburando, la persona que está obrando en la viña del Señor, le parece que no hay necesidad, ya no hay motivo para seguir luchando y nos dan ganas de desfallecer. El Señor peleará por ti. El Señor peleará por ti. ¿De qué manera a veces desfallecemos o por qué desfallecemos? A veces la carga laboral es difícil, a veces la carga ministerial, el esfuerzo que hacemos por el Señor es muy difícil. En ocasiones el luchar por nuestras familias es muy difícil. No desfallezcas, el Señor peleará por ti. Pero por otro lado también nos lleva a replantearnos un asunto. ¿Qué batallas pelea el Señor por mí? Hay personas que están en una relación que saben que no deberían de estar. Señor, por favor, encomiendo esta relación. Por favor, te pido que a mis padres finalmente entiendan que esta persona no es tan mala como creen. Por favor, Señor, permíteme que este negocio finalmente tenga el éxito que yo deseo. Aunque sabemos que no ese es el propósito del Señor cuando tenemos que hacer las cosas incorrectas, ya sea con corrupción, dedicándole más tiempo que a la familia, además. Señor, por favor, que este esfuerzo de nuestra iglesia prospere. Antes de eso hay que preguntarnos si esa es la obra que el Señor espera de nosotros. ¿Es esa la relación que el Señor espera de nosotros? ¿Ese es el trabajo que Dios espera en tu vida? ¿Es esa la manera en que el Señor espera que conduzcas tu matrimonio? ¿Es esa la manera en que el Señor espera que conduzcas tus estudios en la universidad? Hay muchas batallas que luchamos por egoísmo, que luchamos por nuestro prestigio. Solamente cuando hemos pasado esas batallas por el filtro correcto, podremos decir confiadamente, el Señor va a luchar por mí. Siguiente, para el líder, este también es un desafío grande. Tomo las palabras del Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia y cito: el capítulo 4 ilustra 3 tipos de oposiciones a Nehemías y al pueblo de Jerusalén. 1, oposición por el ridículo. 2, oposición por amenazas de ataque. Y 3, oposición por temor. Nehemías ignora el ridículo, ruega y persiste. Combate las amenazas con oración y soporta vigilante. Maneja el temor por indicación del Señor y por la preparación del pueblo para la batalla. Su posición puede definirse en 2 palabras: oración
y persistencia simultáneamente. Oración y persistencia. No desfallezcan. Líderes, no desfallezcan. Pastores, no desfallezcan. Siervos en cada uno de los ministerios claves en esta iglesia, no desfallezcan. Oración y persistencia. La segunda aplicación muy importante que vemos acá tiene que ver con velar. Nehemías les dice a todas las personas que están alrededor de la ciudad que pasaran la noche adentro, que todos estuvieran preparados adentro de la ciudad para presentar batalla. Al parecer no se quitaban las ropas, pudiese ser incluso con algo de armadura, con algo de protección, ni para dormir. Qué incómodo eso. Eso hablaba de velar. Al parecer habían personas que de día trabajaban y de noche velaban. Tal vez podría alguna persona darles un descanso de unas horas, pero tenían trabajo en la mañana y velar en la noche. En la palabra de Dios vemos constantemente un énfasis fuerte en velar. Mantenernos vigilantes. Recordemos que en el caso de los romanos, si encontraban a algún soldado dormido mientras tenía el turno de velar por su campamento, lo mataban. Habían varios anillos o círculos de protección en un campamento romano. No los podían agarrar desprevenidos. Si el enemigo se acercaba, alguien tuvo que haberlo visto. No los podían emboscar de esa manera. Y lo mismo pedía Nehemías. En Roma, de nuevo, pudo tener tanto poderío e impacto militar porque los soldados sabían que si te tocaba velar y te dormías, te mataban. El resto de tu ejército depende de que tú estés velando. Tu familia depende de que tú estés velando. Tu país depende de que tú estés velando. Tus hijos dependen de que estés velando. ¿Y qué significa y qué implica velar? Implica no dormirse. Implica saber que la batalla me puede tocar en cualquier momento. En Lucas hay tres momentos en la Biblia que quiero tocar que hablan acerca de velar. El primero es en Lucas 21. Y esta es la importancia de velar porque el día del Señor está cerca. Si vamos a Lucas capítulo 21, el Señor está hablando acerca de su venida. Y dice el versículo 34 al 36, estén alerta. La Reina Valera dice, velad pues. Estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación. Disipación. Nuestros bienes malgastarlos, nuestro tiempo malgastarlo, disiparlo. Embriaguez. Y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Pero velen en todo tiempo orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder. Hermanos en la fe, debemos velar porque el día se acerca. Y en la Biblia vemos una y otra vez este concepto repetido. Las 10 vírgenes, los siervos malvados. Vamos al Antiguo Testamento, en Gedeón, cuando hasta tomando el agua tenían que velar. Si el Señor llegara ahorita, ¿cómo encontraría a su iglesia? Una de las preguntas es, ¿correríamos de él avergonzados? Si el Señor llegara hoy, dirías, Señor, me encontraste haciendo lo que tú querías, o ¿cómo encontraría a nuestras personas, a nuestras parejas? ¿Cómo nos encontraría como iglesia? ¿Habrían cosas que no pudiste perdonar y que cuando llegara el Señor te dijera, ¿por qué no pudiste perdonar a tu prójimo?
Habrían vicios, pérdida de tiempo en el teléfono, que el Señor nos mostraría y nos daría vergüenza cuando entremos ante esa pureza y cuando estemos confrontados con la santidad de Dios. ¿Qué nos mostraría ese momento? O tal vez decisiones que nunca tomamos, que el Señor nos mostró claramente que debíamos de tomar una decisión y nos rehusamos a tomarla. Que el Señor nos pidiera que le sirviéramos de una manera, que entregáramos algún bien por su causa, que entregáramos tiempo por su causa y no lo hicimos. O que el Señor nos pidiera que diéramos pausa a algún trabajo o ministerio para dedicar tiempo a nuestra familia y no lo hicimos. ¿Cómo responderíamos en ese momento? 1, debemos velar porque el día se acerca. 2, debemos velar porque la carne es débil. Esto nos recuerda Mateo 24:41. No lo leeré por tiempo, pero ustedes podrán buscar el texto por su cuenta. El Señor Jesús en su hora más necesitada de apoyo. Acompáñenme y velen conmigo, les dice a sus discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? Se duermen. Vivimos en una sociedad que cree que el descanso es un derecho, que la comida es un derecho, que la sexualidad es un derecho. En el ejército de Nehemías, o en las fuerzas, o en los obreros de Nehemías, el descanso no era un derecho. ¿Cuántas veces hemos velado en oración, incluso esforzándonos físicamente porque sabemos lo crucial de nuestra batalla? Pero si no sentimos el riesgo, si no sentimos el temor, si no sentimos el peligro que sentían las huestes de Nehemías, no tendremos el sentido de urgencia y nos dormiremos igual que los discípulos de Jesús. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo te fortaleces en ese velar? ¿Sabes tus debilidades? ¿Sabes con qué luchas? ¿Sabes y te has evaluado en la palabra del Señor? ¿Conoces quiénes son tus enemigos que están al acecho en el norte, en el sur, en el este y en el oeste? Porque no todo es culpa del diablo. Si no hemos mortificado la carne, no podremos luchar contra el enemigo. Debemos de velar porque la carne es débil. Y el tercer punto, debemos velar porque la batalla es cruenta y dura. Esto nos habla claramente Efesios, cuando el apóstol Pablo nos recuerda de la importancia de la armadura divina. Podemos ver en el capítulo 6, leo todo el pasaje desde el 11 en adelante. El versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, desde el versículo 13, y la describe. Toda la armadura de Dios. Y dice el versículo 18, con toda oración y súplica, y oren en todo tiempo en el Espíritu, y así, ¿qué palabra se repite? Velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero me pongo emocional porque recientemente, han habido varias cosas, varias amistades, varios casos en muchos aspectos. El enemigo está al acecho de todo. Tantas cosas, y me da miedo por mí mismo, y me da miedo y digo yo, Señor, por favor, cuida a tal persona, por favor, cuídanos de caer, por favor, cuídanos, Señor, cuida a tu iglesia. Y si realmente estuviéramos conscientes de lo que ocurre, de la importancia, estaríamos rogando y orando, Señor, cuida a nuestros pastores.
Líbralos de la tentación. Cuida a mis hijos, Señor. Cuida a mi cónyuge. Con toda perseverancia. Y al que cae, Señor, levántalo. Levántalo. Finalmente debemos de velar porque el enemigo está al acecho. Primera de Pedro 5:8 nos habla de esa realidad. Pedro lo describe con palabras muy fuertes, con una actitud bastante desafiante. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Ojo con los muros, ojo con los muros. Cualquier espacio de nuestra espiritualidad, cualquier brecha en esa muralla, la va a usar el diablo para que no puedas cumplir tu misión, para que esa ciudad siga en ruinas, para que sigas en ruinas, inoperante. Y si estás operante, para desactivarte. Ojo, cuidado. Hermanos, la batalla de Nehemías, él no podía entender la importancia de su lucha. Era luchar por una ciudad que necesitaba salvación. Pero nosotros tenemos una lucha diferente. La lucha que tenemos nosotros, Nehemías solo la podía imaginar. Pero nosotros ahora, después de que hemos conocido la buena noticia de salvación de Jesús, estamos, como dijo Pablo, en una batalla cósmica, luchando contra un mundo que nos intenta seducir, que nos intenta desanimar y desfallecer, diciéndonos tu mensaje y tu evangelio no importa. Luchamos contra nosotros mismos, contra nuestra impotencia y contra nuestra oposición y nuestra carne que busca rehuir a esa cruz. No queremos tomar la cruz de Cristo, no queremos negarnos a nosotros mismos, y solo el que puede negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir, es verdaderamente el discípulo de Jesús. Luchamos contra eso. Pero recordemos que el mensaje en el cual hemos creído y el evangelio que predicamos es la noticia más grande que puede recibir cualquier persona. Ese es el evangelio que predicamos, es esa la misión que tenemos. Nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestro matrimonio, nuestra nación, todo eso lo queremos reconstruir para la gloria de Dios por medio del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque en tu palabra nos muestras la importancia de no desfallecer, de perseverar y orar. Y estas dos palabras se resumen claramente en velar. Velar. Señor, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Recuérdanos la importancia de estar alerta y velar, Señor. Velar porque el día se acerca, porque tú vas a venir. Velar porque nuestra carne es débil, Señor. Velar porque la batalla es dura, es cruenta, es difícil. Y velar porque tenemos un enemigo que está al acecho. Pero ese enemigo, Señor, ya ha sido vencido. Ya ha sido vencido y no tiene poder sobre nosotros. El pecado tampoco tiene poder, porque el verdadero poder está en nuestro capitán, en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesús. Recuérdanos, Señor, que ya has vencido. Recuérdanos, Señor, que es nuestra labor entregarnos cuerpo, alma y espíritu a ti y luchar fielmente, correr la carrera fielmente para tu gloria y honra. Por Cristo. Amén.
Hermanos, quisiera terminar invitándoles a ponerse de pie y podamos culminar con un pasaje de la Biblia. No sin antes comentarles que tendremos el tiempo de creciendo juntos aquí en el salón principal. Entonces le invitamos también a acompañarnos con su café y su champurrada. Abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro y vamos a leer el mismo pasaje del cual hablamos, pero leeremos desde el versículo 1 al versículo 10. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.